su muerte. Durante su última enfermedad estuvo presente su hermano sacerdote Primitivo. 2 religiosas de la Cruz la velaron día y noche en la casa de su hijo Ignacio, donde vivía bien atendida por su nuera Chabela. Tuvo una bronconeumonía y más o menos sanó. Al poco tiempo tuvo un ataque de urimia y se le vino erisipela y, probablemente, dicen los doctores, que tenía ya un cáncer avanzado, que fue también el que provocó el desenlace final. La madre Guadalupe Monterrubio, que la veló 2 o 3 días antes de morir, le quitó un cilicio que tenía en la cintura, que no se lo quitaba ni de día ni de noche. Y sus hijos dijeron que, a la hora de amortajarla, le quitaron otro. Sus piernas estaban llenas de llagas horribles, hinchadísimas y monstruosas. En su última enfermedad no quería que la subieran al 2º piso a una habitación mejor, porque el sagrario estaba cerca de su recámara. Entonces cambiaron el sagrario al 2º piso y así la subieron a la habitación, que era de su hijo Ignacio, Nacho. Y allí, en la capilla del 2º piso, todos los días un misionero del Espíritu Santo celebraba la misa y ella, desde su habitación, con la puerta abierta, podía ver al sacerdote celebrando la misa. La hermana Dolores Leal dice que una de las cosas que les encargaba todos los días antes de irse era que arreglaran el oratorio con flores. Sor Guadalupe Madrigal declaró, el domingo 28 de febrero de 1937, supe que Conchita, ya no admitía ni el más ligero alimento. Le habían hecho 2 ligeras transfusiones de sangre, le hicieron después una tercera, la que no dio ya el resultado apetecido, se puso más grave y agotada. No sé si el domingo o el lunes comenzó nuestra santa enferma a padecer dolor agudo de estómago y otros trastornos. El martes por la tarde, el día 2, víspera de su muerte, tuvo una hemorragia abundantísima. Tenía la lengua casi llagada, roja, llena de úlceras y decía el doctor que así tenía el interior. Por tanto, el lunes por la mañana la desahució el doctor Escobar, declarando que no había esperanzas. Dicen las madres Catalina y Concepción que en la última tarde, como a las 3, le oyeron ya el estertor, pero anhelando que no fuera, le dijo la madre Catalina, Conce, procure arrojar esa flema que le molesta, y ella contestó, no es flema, es el ruido de la muerte, es el estertor. Pasaron a despedirse todos, chicos y grandes. Cuando le llegó el turno a Chabela, le dijo Conce, gracias, Chabela, y Chabela entre lágrimas le pidió perdón por lo que la hubiera mortificado alguna vez. Chabela fue hasta el final imponderablemente fina y abnegada en su atención a Conchita. Entretanto, el doctor, que estaba allí, declaró que el momento decisivo había llegado. Los hijos de ella fueron todos entrando. Como el momento era crítico, se inició la recomendación del alma, entrando a hacerlo Monseñor Martínez, y toda la gente que estaba en la casa entró. Su nieta Teresa Lafarga nos dice, sucedió que mostró cierta mejoría en la tarde del día 2 de marzo, y a mí me despacharon a mi casa. Cuando ya murió en la mañana del día 3, muy temprano, ya estaba yo en su casa, y una cosa muy peculiar fue que, debido a esa enfermedad que tuvo mi mane, la pobrecita olía horrible, y era una pena para todos sus hijos y para las personas. El origen del olor era la enfermedad que tuvo, que estaba toda llagada por dentro y por fuera, su cuerpo despedía así como supuración y agua. La madre Clara Cabrera informa, serían como las 9 de la noche, después de cenar y estando pendientes de ella, sabiendo que las madres estaban, y que mientras no nos avisaran era que más o menos seguía igual, nos fuimos otra vez con ella a ver cómo seguía, y viendo que más o menos se había estabilizado su salud, se fueron a descansar. Yo me había quedado para estar con ella. En ese momento nos quedamos, las madres que ya nombré y yo con ella. Habíamos puesto la luz a medias para que no le molestara, todos se habían ido ya a acostar, pero con la advertencia de que cuando viéramos algún síntoma grave, inmediatamente, a la hora que fuera, les avisaríamos. Al rato de que se habían ido, vimos que entraba en una quietud demasiado alarmante para un enfermo grave, nos alarmamos e instintivamente las 3 nos levantamos para ver su fisonomía, y ya en ese momento, su cara se estaba desencajando, como cuando entra la agonía.
Corrimos y en un momento les avisamos a todos, a Monseñor Martínez, al tío Primitivo, a mis tíos, al padre Guadalupe Treviño, misionero del Espíritu Santo. Entonces llegaron todos y en ese momento tío Salvador, viendo que ella estaba en una actitud tan dura, que no se podía acostar bien, la cogió entre sus brazos y entonces Monseñor Martínez se acercó a su cama y le dijo: Conchita, usted ahora va a consumar el sacrificio de su vida, es el momento en que se ofrece por su iglesia, por sus sacerdotes, por las obras de la cruz. Entonces, Conchita, póngase en sus manos. Cuando él le dijo esto, ella levantó la cabeza y en ese momento me dio a mí la impresión de una persona que estaba desolada, envuelta en una amargura tremenda, pero con una confianza grande en el cielo. Monseñor le dijo: acuérdese que se entrega por él, acuérdese que su vida es para él, que es el momento en que va a consumar su sacrificio. En ese momento me dio a mí la impresión de ese Cristo desolado. Le dijo Monseñor Martínez: Conchita, recuerde cómo Jesús en el momento de morir le dice a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Monseñor Martínez le dijo estas palabras, ella, que estaba mirando hacia el cielo, inclinó su cabeza y su corazón dejó de latir. En ese momento murió. Era el 3 de marzo de 1937, a los 20 minutos de ese día. Su nieta la señora Teresa Lafarga Armida de Madero manifiesta: cuando ella murió, yo solo oí: ya se murió Mane, ya está gozando de Dios. Recuerdo que mi mamá me decía, me extrañó mucho que a la hora de la muerte de mi mamá, que yo me sentía tan mal, las religiosas de la cruz gritaron: feliz encuentro, y que Monseñor Martínez en vez de rezar Requiem, a Eternam, Dona, y a Eies, Domine, empezó a rezar el Te Deum. Todos los que estuvieron presentes a la muerte de la sierva de Dios, concordemente dicen que su rostro en el momento de morir tomó una expresión semejante a la de Cristo. Se procedió después a amortajarla, cosa que hicieron con mucho respeto las religiosas de la cruz. Se le puso el hábito de religiosa de la cruz y se le colocó sobre su cama, eran como las 2 de la mañana, pues ella murió entrados los primeros minutos del día 3 de marzo de 1937. Desde el amanecer, empezaron a desfilar ante los restos de la sierva de Dios multitud de personas. Su hijo Francisco se encargó del entierro. Madre María Guadalupe Labarte Cabrera dice: cuando ella murió, ellos consiguieron una caja, así lo expresa Pancho, lo más fuerte posible. Aunque ella había pedido que fuera la más pobre, no quisieron de ninguna manera, sino consiguieron la mejor, tanto por el cariño de hijos como por lo que les había dicho el médico, de que aquello iba a ser una descomposición muy grande. Entonces decidieron no volver a abrir la caja, pero era tal la afluencia de gente que llegaba, que quería tocar rosarios, verla, que decidieron en un momento determinado abrir la caja. Ya habían pasado varias horas y ningún mal olor, al contrario, algunas personas dicen que hasta había un olor agradable. Entonces ya la abrieron durante todo el tiempo que estuvo el cadáver antes de ser sepultado. Y continúa: días antes Nacho le había dicho a su mamá que dónde quería que la enterraran, y ella le contestó que por supuesto en la cripta de las madres. Y ella también, días antes, les había dicho a las hermanas, que llevaran un hábito para que la enterraran con un hábito de las religiosas de la cruz. Desde el año de 1912 había hecho sus votos por concesión de San Pío X, como religiosa de la cruz, válidos a la hora de su muerte. Después que murió, sus hijos, sabiendo esto, salieron para que las hermanas la vistieran con el hábito de las religiosas de la cruz. Cuando ella murió, el padre Félix les escribió a sus hermanos de Roma: misioneros del Espíritu Santo, hoy murió nuestra madre. Esta mañana a las 12:23, después de 3 o 4 días de mortal agonía, murió muy santamente nuestra madre. Hemos asistido llenos de edificación a los últimos días de esta terrible agonía y nos despedimos anoche entre 9 y 10. Es día de duelo y de gloria. Tenemos ya una gran protectora en el cielo. A la hora del entierro, del día 4, muchísima gente acompañando el cortejo fúnebre,
pasó por la casa de las religiosas de la Cruz para que, aunque fuera desde las ventanas, la vieran pasar. Iban unos 150 coches particulares y 2 camiones de la agencia funeraria. Al llegar a la capilla del Panteón Español, se rezó un responso y los misioneros del Espíritu Santo cargaron la caja hasta la cripta de las religiosas de la Cruz. Al llegar a la cripta no podían poner la caja en la fosa que le habían designado, del número 3, y tuvieron que ponerla en la número 1. Allí permaneció hasta mayo de 1974. Hubo que cambiar sus restos por estar poco accesibles, a la gente que quería visitarla, y la trasladaron a la cripta del Altillo, donde están los misioneros del Espíritu Santo, y allí está en la actualidad. Cuando la enterraron en 1937, una de las cronistas de la congregación anotó, que una mujer que, con gran escándalo, había renegado de la fe católica y se había cambiado de religión, se conmovió a la vista del cadáver, se convirtió, se confesó, comulgó y, a partir de entonces, tuvo una vida muy cristiana.